Este domingo 4 de agosto se conmemora una fecha muy importante. Una fecha importante para la historia del movimiento obrero en Panamá. Hoy tenemos aquí a nuestro compañero Alexis Pineda. El compañero es secretario de Educación de nuestra confederación CONUSI, para que nos hable sobre esta fecha importante. Bien, esta fecha es una fecha importante para el movimiento obrero nacional, ya que ese 4 de agosto de 1995, no solamente Rufino Frías, sino asesinan a 3 personas más. En total, fueron 4 personas que asesinan en esas luchas contra las reformas al Código de Trabajo con el gobierno neoliberal del PRD. Recordemos que ya veníamos en una transición de los 90, post-invasión, en donde decían un país que era un gobierno democrático, la falsa democracia, pero en realidad de democrático no había nada. Entre eso estaban implementando el neoliberal, empezaron a implementar, y específicamente más en el gobierno del PRD con Ernesto Valladares, empezaron a hacer privatizaciones, y entre eso se hicieron reformas al Código de Trabajo en donde le quitaba muchos beneficios que teníamos los trabajadores. Entonces, donde se construía el San Miguel Arcángel en San Miguelito, en un enfrentamiento que se daban en ese lugar, asesina a un policía de un disparo al compañero Rufino Frías. De ahí es donde surgen las más de 49 organizaciones que lucharon en contra de la reforma, porque para ese tiempo nosotros pertenecíamos a un colegiado en donde la diferencia entre los que apoyaban al gobierno de Ernesto Pérez Valladares, mientras otros no la apoyaban, estábamos las más de 49 organizaciones diciéndole no a esa reforma. Y con ello es que pactan la dicha reforma, ¿no? Entonces de ahí surge un movimiento que al principio se llamó también CONUSI, pero era coordinadora, no como confederación, sino Coordinadora Nacional de Unidad Sindical Independiente. Eso lleva a esas organizaciones que estuvieron en lucha a organizarse, y en sus primeros planteamientos era crear una confederación, pero se corría el riesgo que, como se luchó en contra de las reformas, el gobierno de Ernesto Pérez Valladares no nos fuese a dar esa personería jurídica. Ahí es donde entonces los compañeros de la CATI, la Central Auténtica de Trabajadores, es la que en un congreso y en discusiones internas, ellos ceden, la CATI cede su personería jurídica, se hacen reformas y se le pasa en ese congreso de CATI, pasa a ser CONUSI, pero ya de una manera más organizada, manteniendo la personería jurídica de la CATI, pero cambiándole el nombre a la CONUSI. Ese 21 de noviembre de 1998 es donde entonces nos constituimos como CONUSI, y de ahí en adelante hemos seguido en un trabajo organizativo con el resto de las organizaciones que conforman la CONUSI, creando y formando cuadros sindicales, pero con conciencia de clase, en la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores y en la lucha junto al pueblo panameño. Alexis, háblanos un poquito sobre lo ocurrido en esa época, que en este caso PRD, obviamente acabamos de salir de un gobierno PRD, obviamente entreguista, es un gobierno que ha marcado persecución a la dirigencia sindical, asesina obreros, no solamente el gobierno de Pérez Valladares, sino también el gobierno de Martín Torrijos. ¿Qué nos puede decir sobre estas políticas que ha implementado estos gobiernos perredistas? Bueno, cuando nosotros hablamos del gobierno PRD tenemos que trasladarnos hacia la dictadura militar, porque no es solamente ahora, sino desde la dictadura militar. Casualmente en Suntra es donde matan al primer mártir, que fue Yito Barrante, Sixto Barrante, ¿no? Que lo asesinan un miembro de estos Doberman al final de Santa Ana, y por medio de una perdigonazo lo asesinan. Ese era cuando se peleaba la ley 3 en 1 en ese momento. Ese fue gobierno militar, dictadura militar del PRD. Ahí estaba Noriega en ese momento. Después, como planteamos hace un momento, del 29 aniversario del asesinato de Rufino Frías, también fue un gobierno PRD. Cuando nosotros vamos al 2007, asesinan a Osvaldo Lorenzo cuando se construía la autopista Panamá-Colón, y después en Isla Vivero, a escasos 2 días, asesinan a un joven de 21 o 22 años en Isla Vivero, que fue el compañero Luis Yargüelle. Asesinan al compañero Luis Yargüelle, y 6 meses después asesinan al compañero Aliromi Smith. Entonces vemos que en un lapso entre 2007 y 2008, en 6 meses, asesinan a 3
obreros de la industria de la construcción y dirigentes y luchadores sociales, no solamente sindicales, sino también del movimiento popular, estudiantil, barrial y todo lo demás. Y como hemos visto, todo lo que se dio con el gobierno de Nito Cortizo, creando estas leyes antipopulares, y el pueblo ha salido a las calles. También ha habido represión. La lucha minera fue una lucha contra esa ley que devastaba nuestros campos, lo que era la fauna, flora, la diversidad de animales. Ellos estaban vendiendo nuestra tierra, y esa lucha minera lo que nos trajo a nosotros fue enfrentamiento, heridos, y hubo 3 muertos también en esa lucha. O sea, en los gobiernos PRD hemos tenido muertos. No ha pasado ni un gobierno PRD en donde no haya habido muertos. Creo que lo que acabas de mencionar ahí, Alexis, es importante. Para nosotros, los luchadores sociales, que hemos pasado todos estos periodos de gobierno, no solamente PRD, sino arnulfista, panameñista, Cambio Democrático, y ahora en RM, siempre hemos visto esta tendencia de represión en contra de los luchadores sociales. En la última fue el tema del contrato minero, donde fallecieron también del sector educación, fueron asesinados 2 compañeros, y creo que eso también es importante resaltar la lucha que ha llevado las organizaciones sociales en Panamá en contra de las reformas, en contra de esas leyes antipopulares, en contra de leyes que venden la patria, que venden la nación y que buscan solamente crecer su arca a costilla del pueblo panameño. Es importante, ¿no?, mencionar esa parte. Bien, el pueblo panameño, lo que tenemos que tener comprensión es que, aunque nosotros hemos pasado de gobiernos militares a gobiernos capitalistas, en este caso de los 90 hacia acá, que han sido supuestamente gobiernos democráticos, rinden a los intereses de un sistema capitalista, un estado capitalista. Y mientras los capitalistas, la burguesía de este país esté en el poder del Estado, estos empresarios, las 115 familias ultramillonarias, ninguno de ellos va a hacer leyes a favor de nuestra clase, de nuestro pueblo. Tenemos nosotros que llegar al poder del Estado para poder hacer leyes a favor de nosotros. Y mientras eso se da, eso no va a cambiar. Hay que seguir en la lucha. Hay que seguir en la lucha. Bueno, compañeros, muy importante lo que acaba de mencionar compañero Alexis. Este domingo 4 de agosto, una fecha que se conmemora el cruel asesinato del compañero Rufino Frías, y creo que es importante saber esta situación. Y cabe recalcar que Rufino Frías no solamente es un mártir de los compañeros de Suntra. Rufino Frías es un mártir de la clase obrera. Así es. Bueno, compañeros, los invitamos a todos este domingo 4 de agosto a la romería en conmemoración de la memoria del compañero Rufino Frías en el Jardín de Paz a las 9 de la mañana. Saludos a todos, y sin luchas no hay victoria. Y la pelea es peleando.